Y agradezco que esté con nosotros en el estudio Gardenia Mendoza, quien recientemente realizó una investigación, bueno, que le dio además seguimiento desde que Genaro García Luna estaba en la cima del poder, la violencia de Ciudad Juárez en aquella época. Gracias, Gardenia, por acompañarnos. Gracias a ti, qué gusto. Elisa. Pues felicidades por el trabajo y por la continuidad también de esto. Platicábamos ahorita antes de entrar al aire de lo difícil que era consignar todo lo que estaba sucediendo en la época en la que Genaro García Luna era el secretario de Estado, el secretario encargado de la seguridad. Desde entonces se están registrando asuntos muy delicados. Claro, y había... Tú también probablemente lo recuerdas, había una contradicción constante en lo que ocurría en el terreno, en el campo, y lo que se estaba diciendo de manera oficial, porque esto era abiertamente, toda la versión que él tenía, el exsecretario García Luna, pues era considerada una versión pues de hechos. Así es, así es. Ir en contra de esa versión era muy difícil y has dado seguimiento a algunos casos. Tienes también testimonios de lo que ha pasado. Platícanos, ¿qué sucedía en Ciudad Juárez en aquella época? ¿Qué sucedió? Bueno, pues cuando estabas en el terreno, como te decía, en el momento del reporteo, pues tú escuchabas versiones en las cuales literalmente te decían que la policía llegaba pues a abrirle las puertas a los diferentes grupos, a los sicarios que posteriormente los atacaban, o sea, en las mismas casas. Ellos decían, es que primero entró y lo decía, y es que era tan cínico en ciertas ocasiones que llegaban vestidos a abrir las casas y después entraban y masacraban, y los testimonios lo repetían una y otra vez, y parecía como que pasaban por alto, porque pues había una versión de que cómo era posible que se estuviera tratando de combatir una inseguridad pues con ese tipo de estrategias que generaban más violencia, y nadie lo entendía. Y además era una violencia, bueno, era, ¿verdad? Continúa, ¿no? Todas estas historias en donde dicen, estamos ya atacando al crimen, y las tragedias cotidianas y en el día a día, y las historias que no encuentran esa fuerza para ser conocidas, y mucho menos justicia para ser atendidas, pues se quedaban ahí arrumbadas. ¿Cuáles son algunas de esas historias? Tú las has consignado y ahora también las presentas claramente en Milenio. Sí, claro. Nosotros nos dimos a la tarea de ver qué pasó después de 15 años, porque pues tú, y en todas las imágenes esto se documentó ampliamente, veías cómo había caravanas de gente que salía con las camionetas llenas de lo que podían, con juguetes arriba, andaderas, mesas, porque no había forma, llegaban y les quemaban todas las casas en el Valle de Juárez. Y principalmente estos ataques, que después se volvieron cada vez pues más escandalosos y más evidentes, empezaron con los activistas de derechos humanos. Recordemos que Ciudad Juárez era pues una ciudad que ya de por sí tenía muchos problemas en ese momento. Había pues ya los famosos feminicidios, pero pues había otros temas de política. O sea, Ciudad Juárez era una ciudad de mucha efervescencia de la batalla por los derechos humanos. Sí. Entonces, cuando llegaron estos grupos de este famoso operativo Conjunto Chihuahua, pues a los primeros que empezaron a atacar, y esto lo digo de manera textual, según acusaciones de estas mismas personas, a ellos, era gente que incluso hacía otro tipo de, ni siquiera estaba denunciando la inseguridad, tenía otro tipo de actividades. Por ejemplo, denunciaba problemas de campo, de este tema y de pronto pues empezaron a ver que estaban asesinando a gente, y empezaron a tomar el tema de seguridad como su tema de denuncia, y contra ellos los mataron. En este periodo, Elisa, mataron a alrededor de una veintena de activistas sociales, y 265 fueron desplazados. Salieron huyendo, como te decía, como se documentó, en caravanas de sus propias camionetas con todos estos enseres domésticos, y pidiendo asilo a Estados Unidos. ¿Qué pasó después?
solamente al 3% les han dado asilo. Al 3% de estas personas. Pudiste entrevistar a varios de ellos, ¿no? Sí, a Cipriana Jurado. ¿Sí? Ella fue como una de los casos más visibles porque Amnistía Internacional, con esta organización con la que ella colaboraba, dio la cara por ella y le pidió a la Secretaría de Gobernación, y esto fue un documento público, que le diera protección porque esta mujer lo acusa a la AFI de haberla secuestrado y de pasearla por la ciudad, hasta que empezó este comunicado de Amnistía Internacional y la soltaron. Como no le dieron protección, salió huyendo y le destruyeron la vida. O sea, tenemos unos testimonios, si quieres lo escuchamos ahí, entre ellos la de Cipriana. En la época de Calderón, recién entrado a la presidencia, declaró la guerra contra el narcotráfico. Y la primera ciudad que militarizó fue Ciudad Juárez. Cuando llegó el ejército a Ciudad Juárez, lo que hizo es irse a los barrios más pobres y empezaron a levantar gente, sobre todo al inicio jóvenes, hombres. Después también desaparecían mujeres. En el caso de Josefina, habían cateado su casa varias veces, y el día que la asesinaron habían cateado temprano su casa y más tarde la asesinaron a ella. El caso de Rubén fue ejecutado a 400 metros de donde estaba el cuartel militar. Elías y Magdalena y Luisa fueron secuestrados después de pasar un retén militar. Bueno, ahí está el testimonio de Cipriana, de Saúl, esta y muchas otras historias que has consignado. Podemos leer tu trabajo, ¿verdad? Claro que sí. Ya publicado en la versión impresa, está circulando en la versión web, pues, se puede buscar como Sobrevivir a García Luna, es como el título que lleva en web. Y bueno, están esos testimonios, el de los Reyes, destacar por mucho que pues esta familia les mataron a 4 hermanos, a una cuñada, a un sobrino, y no mataron a más porque se fueron y tuvieron que rehacer su vida allá. Los Reyes han sido de los pocos que les han dado asilo político y han podido pues reempezar su negocio allá. Es una historia buena, pero son casos, o sea, unos están a punto de ser deportados porque Estados Unidos, como te decía, le da muy poco asilo a los mexicanos. Gardenia, ojalá podamos seguir platicando de esta historia. Como sabes, aplazaron la sentencia de García Luna, pero hay mucho que hablar de lo que pasó aquí en nuestro país, porque pudimos escuchar los testimonios que interesaban por los cargos que se le fincaron a García Luna en Estados Unidos, de conspirar para traficar cocaína y de pertenecer a una empresa criminal de manera continua. Pero ¿qué significó eso aquí en nuestro país? Bueno, esta es una de las historias que tú las viviste como reportera, como periodista, dando seguimiento a estos casos. Ojalá podamos platicar de ellos y de muchos más, porque esta historia continúa. Sí, lamentablemente, ¿no? O sea, decía Cipriana, aunque le dieran cadena perpetua, ¿cómo podría reparar todo lo que pasó? En ese tiempo, Ciudad Juárez puso el 10% del total de los muertos del sexenio de Felipe Calderón. 10%. Y las tragedias, como estamos niños huérfanos, consignando, pues las tragedias continúan. Así es. Gracias. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches.